Una persona que me dio este comentario en un video que tengo anclado acerca de la historia real, la real que ningún venezolano puede desmentir, ninguno, aquí en este planeta Tierra, ninguno puede desmentirlo. La historia real de por qué le dicen la dama de hierro a la señora esta que pregona un cambio aquí en el país, ¿no? Entonces esta persona me hace un comentario, y son varios comentarios como ese. De alguna manera, en el fondo sabe que tengo razón, me dice sí, pero por lo menos antes, ¿ves? Me alcanzaba el sueldo, antes había bonanza, o sea, antes era todo paz y felicidad. Alicia en el País de las Maravillas, qué bonito, ¿verdad? Pero lo que no dice, mi amiga, que tienes que terminar de soltarlo. Escucha, Venezuela y pueblos del mundo, terminar de soltar, es que mientras tú gozabas de ese beneficio y otros también, yo por lo menos vengo de una clase media, no me faltó la comida, pero yo miraba para los lados y veía a amiguitos pasando hambre, comencé a ver niños de mi edad oliendo pega. Eso tienes que contarlo también. Mientras tú quizás te pusieron un tapaojo aquí y no veías para los lados, pero la realidad era que mientras tú tenías bonanza, la mayoría del país estaba cayendo en miseria y hambre de tanta corrupción que los papás de esa dama de hierro, junto a muchos apellidos ricos que se hicieron dueños de Venezuela y de terrenos y fundaron empresas a costa de corrupción, ¿ves? Iban robando al pueblo venezolano, iban haciendo la pobreza. Por eso es que nació aquí la revolución bolivariana. Por eso la gente se abocó cuando salió ese Chávez con un despertar de conciencia que no supimos leer incluso en el momento. ¿Ves? Diciéndolo, ya está bueno, están gobernados por seres oscuros, reptiles que llevan desangrando el país durante muchísimos años. Y salió. Y sabes que ahí sí llegó la verdadera bonanza, no como tú dices en aquel tiempo, no. Porque ahí agarró dinero todo el mundo, el rico, el pobre, todo. Sobre todo ustedes de la clase media eran los que más se beneficiaban de lo que Chávez daba aquí, que hoy día acusan de dictador. Esa verdad tienes que aceptarla y contarla. Ay, que se corrompió y que hay corrupción ahorita en la Quinta República. Bueno, vale, pero dime qué partido, dime en qué gobierno no ha habido corrupción. Si ese es el mal de todos los pueblos, la corrupción. Pero aquí en Venezuela, cuando llegó la bonanza de Hugo Chávez, de esa que tanto te quejas, ustedes fueron los primeros que agarraron y se fueron con la cabulla en la pata sin pagar créditos, beneficios, se aprovecharon del dólar y comenzaron a ensuciarse de una avaricia, de mucha avaricia. Y el mismo pueblo cayó en corrupción. Eso también tienes que reconocerlo. Y eso que tú propones, de aunque sea antes porque mi corrupto me conviene más, este corrupto no me conviene, prácticamente eso es lo que le proponen al país. Por eso tienen 26 años en ese fulano cambio y que los barcos y que noticias y noticias falsas y nunca logran nada. Porque el pueblo prefiere 1000 veces estar en esta línea donde estamos hasta que salga una nueva generación despierta de conciencia que reconozca la verdadera historia y entonces podamos avanzar. Pero con odio, como vienen ustedes, con sed de venganza, nunca van a lograr nada. Yo te invito a despertar. Yo te invito, no es un ataque, te invito a reflexionar. A reflexionar, sí, tú y yo quizás en esa época de los 80, de los 90, o quizás de los 70, los que son así en los 70, quizás vivieron una bonanza, sí, petrolera y el auge de aquel tiempo, pero era una élite nada más. Pero la mayoría del pueblo venezolano fue creciendo hasta que reventó un Caracazo, ¿vale? Recuerda el Caracazo, que nació en Guarena, ¿sí sabe? La gente salió a la calle, no fue llamado por los gringos ni nadie, solo salieron, porque había hambre, eso tiene que... Mientras tú estabas bien, quizás estudiando en un colegio o graduándote en la UCB, que muchos se sienten orgullosos, bueno, hay un pueblo pasando hambre, gente que no tenía nada, mira, ni bono de guerra, no había nada, hambre, y no había bloqueo, no había nada. Había bonanza. Esa familia de la dama de hierro y muchos más se estaban robando a Venezuela. Por eso es que se graduaron y tienen empresas y tuvieron de todo y son dueños de casi toda Venezuela porque todo fue a costa de corrupción. Eso tienes que reconocerlo para sanar y ya parar el odio. ¿Ves? Si tú reconoces eso, mira, si es verdad, yo quiero un cambio, está bien, las cosas no están bien ahorita, oye, yo quisiera un cambio, pero estos corruptos de antes, no, tampoco, tiene que ser algo nuevo, entonces ahí Dios te dará sabiduría y nos dará todo sabiduría para que nazca aquí de una vez por todas una nueva generación consciente, patriota, por amor a nuestra América, ¿ves? Y nos entregará esta tierra prometida, pero con odio no vas a lograr nada. Y sin reconocer la verdad, tampoco. Lo primero es reconocer, conciencia y recordar la historia, siempre esta historia presente, no olvidarla más nunca y no permitir que otros élites oscuras las escriban. No, es hora de escribir nuestra propia historia, la nueva Venezuela, la cuna del nuevo mundo. Así que los invito a reflexionar, venezolanos y pueblos del mundo. Mi nombre es Carlos Yahure, que Dios les bendiga.